Bueno, Fede, ¿de qué va la columna del día de hoy? ¿De qué va la columna del día de hoy? Sí. Bien, vamos a mezclar un poco de historia y de política. Ajá. La columna tiene por título, podría tener por título, podemos, juguemos con ese, es el día que se quebró el gobierno de Macri. Me gustó esa, ¿eh? Hay una fecha y todo. Ajá. Vos tenés fecha. Podemos tirar ¿Quieren arriesgar? Sí. Dale. el día que marchamos y tiramos algunos cascotines. ¿Vos tiraste Por- cascotines? No, pero, Ah. pero nosotros fuimos a la marcha igual. ¿Te acordás que nos fuimos encontrando con ahí unas vallas y fuimos pasando de valla en valla? Sí. Por la avenida Rivadavia. Sí. El día que se modificó la fórmula de las jubilaciones. Correcto. Sí. Bueno, sí, ese ¿Fue ese día? Fue ese día. Sí. No ¿Cómo te dicho. conozco la mente, no, es Fede? que no es algo que por ahí coincidimos fácilmente. ¿Vos qué hubiese dicho? Sí, yo estaba entre ese o el día que fue al fondo, pero me imaginaba que era Claro, ese. Porque también. te lo dije antes de. Lo de quebrar e ir al fondo también está bien. Sí, sí. No, es que no es una interpretación, es lo que dijo y lo vamos a escuchar en un ratito. Ah. Fue así calificado por el propio Mauricio Macri. Justifiquemos por qué Bien. hablar de esto hoy. Atrás de todo eso, de ese día, del cual ahora vamos a hablar algunas cosas, como bien decís, 18 de diciembre se termina de votar la reforma previsional, una manifestación muy grande, represión, bueno, y una serie de sucesos. Efectivamente la ley se vota. Al mismo tiempo, ya afuera del gobierno, ahora lo vamos a escuchar, Macri diciendo, ese día la verdad que nos quebraron. Y si vos ves lo que dicen hoy, ¿quién era la ministra de Seguridad y el jefe de gobierno de la ciudad donde fueron las protestas más importantes, porque hubo en todo el país, y a cargo de la policía de la ciudad, o sea, los dos que reprimieron, Sí. son los dos candidatos a presidente Ay, madre mía. que hoy dicen, pero pará, antes de lamentarse, que hoy dicen que ahora sí van con todo. Ahora es en serio. Entonces yo revisaría, ¿qué habría que hacer? Si vos querés juzgar el peso de esas palabras, la posibilidad de futuro que tiene esa agenda de ir por todo, no me importa, me hago el guapo. Bueno, veamos que lo que pasó la última vez. Lo que pasó la última vez es que los actuales candidatos a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, uno estaba a cargo de la policía de la ciudad, el otro era ministro de Seguridad. Y el final de ese día tan cargado es leído por el líder del espacio como el día que le quebraron el gobierno. Semana después de haber sido recontravalidado de las urnas ese 2017. Entonces yo digo, bueno, estudiemos qué pasó, porque evidentemente es una fecha muy importante para ellos. Creo que hay un hilo conductor entre esa idea de nos quebraba el gobierno el día de de esa reforma y de esas protestas, con esta idea que yo la veo hasta un poco con cierta desesperación, de una promesa de limitar la protesta social, de barrer con cualquier impedimento que haya que se ponga entre los deseos de los programas de gobierno de estos candidatos con la realidad. Entonces, me parece que vale la pena estudiar casi como en un ejercicio de laboratorio histórico, un poco cómo se fue ese día para ver, porque es extraño. ¿Se entiende? La extrañeza tiene que ver con que por un lado están queriendo volver a la escena del crimen de alguna, ¿no? Como que están obsesionados con ese día. Yo creo que con justa razón. Ahora, el balance no es positivo. Es que en ese día a Macri se le quiebra el gobierno. Lo indica de manera muy firme como quien pensó eso, ¿eh? Lo pensó mucho y Macri podemos decir muchas cosas, pero tonto no es. Que ahí arrancó otra película. El Bien. final de su gobierno. Ahora, él debe estar pensando, ahora lo vamos a hacer distinto. Sí, pero tenés, insisto, a los dos candidatos diciendo que no es que va a ser distinto. O sea, O distinto. va a ser peor. O va a ser lo mismo, pero con más Claro. virulencia. Vos tenés una batalla. Te sale mal. Y decís, no, pero ahora lo voy a hacer peor. No, claro, es un gran error.
Bueno, por eso, no sé. Me Entonces, parece ¿cómo? me parece más o menos que vale la pena estudiarlo. Si quieren, arranquemos un poquito por. Cuando digas. Ubiquémonos. Estamos en diciembre del 2017. Sí. En octubre, muy poquito antes de ese año, ocurrieron las elecciones de medio término, en las que recontra ganó Cambiemos. Cristina pierde con Bullrich se me fue el nombre, con Esteban Bullrich claro. en la provincia de Buenos Aires, por 4 puntos. Hay un triunfo de Cambiemos en muchas provincias del interior, donde había ganado el peronismo. Si vos ves los titulares de esos días de diarios anti-macrista, como por ejemplo Página 12, son esos días negros. ¿No? Bueno, el macrismo arrasando, la ola amarilla, ¿sí? En un contexto donde la oposición estaba fragmentada, todavía no existía el tándem Massa-Cristina, por supuesto. Cristina había ido con Unión Ciudadana, sola. Claro, no Por siquiera fuera había del ido PJ. por fuera del PJ. Recuerdo ustedes Randazo, una serie de aventuras ahí. Pero digamos, más allá de los personalismos, había una situación de mucha fragmentación. Cristina no estaba liderando sola la oposición, ni siquiera conducía al peronismo en un sentido taxativo. Recién a partir de ese año, ¿no? Empieza un lento camino que va a llevar al 2019 esa unidad. Pero para eso falta mucho. La cuestión, la imagen, la foto es esa. Es un macrismo revalidado. Había ganado el 2015, por poquito, la presidencial. Había iniciado un programa de gobierno bastante acorde a lo que... No a lo que decían, pero sí a lo que se podía suponer un gobierno de derecha. ¿Se acuerdan? Bajas retenciones, salida Muchos del despidos en el Estado. salida del cepo. Algunos despidos en el Estado, pero hasta la reforma previsional no había habido un intento sistemático, que se parece mucho más a lo que ahora dicen que quieren hacer, esta idea de que hay que dar vuelta a la Argentina, hay que terminar con el modelo ¿no? Como lo primero que intentan hacer de fondo es esta reforma previsional, que de hecho, inteligentemente, la hacen después de haber ganado las legislativas. O sea, ya venían con el respaldo de ganar una presidencial, a eso le suman el respaldo de ganar una legislativa y avanzan. Lógico. El tema es lo que sucede. Les voy a leer alguna. Ya entrando a este día, en realidad habría que decir, una semana antes ya hay un intento de sesión en el Congreso de esta ley. Hay unas trifulcas ahí, no con tanta gente en la calle. La CGT ya empieza a decir, voy a hacer un paro porque esto va en contra de los jubilados. Empieza a caldearse algo. Insisto con la idea de, desde un lugar de fragmentación política. Sin conducción, ¿no? El sindicalismo también en esa situación. También esa situación. Veníamos de un Moyano inaugurando estatua de Perón con Macri, la elección del 2015, luego una vinculación ahí. Estaba fraccionado todavía el sindicalismo ahí. Entonces pasa la sesión al 18. Ya esa sesión, en un bloque, nadie tenía mayorías, como de hecho va a pasar ahora. Medio sabe como sabe, la elección esta va a quedar un congreso muy fragmentado. Por ahí más corrido a la derecha seguramente, pero fragmentado también. Parte del peronismo apoya la reforma, una parte pequeña, la mayoría no. Y es una sesión tensa. José Luis Gioja, que era diputado, volvió a pedir la suspensión de la sesión en vísperas del 19 y 20 de diciembre, se acercaba. Esto fue el 18 del 2001, ¿no? Como recuerdo de esas fechas. Dice, un recuerdo muy caro para la democracia. Murieron ahí más de 30 compañeros y en esta sesión no hubo homenaje a esos mártires. No queremos que vuelva a suceder, dijo Gioja. Yasky, un poco más tarde, ya se sabía que había una manifestación muy importante afuera del Congreso y que estaba empezando a haber disturbios. Llamó a evitar otra jornada trágica en la Argentina. No se aferren a un triunfo pírrico, les dice Yasky. No seamos irresponsables. Hagan que la democracia siga existiendo. Los que siempre mueren son los de los sectores populares, no derramen más sangre de ellos. Nunca hubo muerto de la sociedad rural ni empresario, concluye Yasky ahí. Palabras duras. Durísimo. Contexto me adentro del hace Congreso. pensar lo importante que es tener representantes dentro del Congreso que voten en favor de esos intereses y que además digan las cosas que hay que decir. Bueno,
De todas maneras, pierden la sesión. Ujú. ¿Sí? Se pide, hay un cuarto intermedio, porque los disturbios afuera eran muy fuertes. ¿Llegaste a ver quién? Si fue acaso Carrió, que Carrió, dijo, no, sí, escuchemos a la calle. Carrió en un Sí, momento. pero Carrió termina haciendo un juego. Sí. Pero pide la empieza a haber- suspensión de la sesión, me parece, en un momento. ¿ya Sí, no? pero empieza a haber un debate entre ellos que finalmente esto de Emilio Monzó es el que dirigía la Cámara por Ujú. el macrismo. Termina encolumnando a sus diputados votan, se sientan y esto sale para adelante. ¿Qué es lo que pasaba afuera? Afuera había una concentración muy grande. Y esto lo hablo en primera persona porque yo estuve ahí, de hecho cuando vos decías al principio que habíamos estado, fue más tarde, después te voy a recordar. Durante el día, yo fui como para cubrir para la radio, más de que quería ir, pero... Saliste para la radio, ¿verdad? ¿Fuiste con Lala? ¿Puede ser? ¿Te cruzaste con Lala? Que tuvieron que correr. Sí, claro, todo eso pasó, pero Lala que estuvo... Bueno, no sé. La cuestión es esta. Gran manifestación. No estaba ni hegemonizada, ni tirada, ni conducida por el peronismo para empezar a recordar las cosas como son. Confluían todos, sector de izquierda. Había de todo. Todo ahí, sí. También una marcha que es una impresión que me ha dado a mí, me la acuerdo esa impresión, después de los años kirchneristas que habían terminado en el 2015, con esas manifestaciones a favor del gobierno bastante organizadas, con mucha hegemonía Con la plaza de la despedida. Claro, que eran plazas, donde había mucha gente suelta, pero también estaba hegemonizada por el peronismo y por el kirchnerismo, la cámpora. Bueno, acá no era tanta esa historia, era más grupos, sectores. De hecho, tal es así que algo que en el ABC cualquier manifestación más organizada no sucede, sectores de izquierda quedan al frente, de izquierda muy dura, solo quedan al frente de la movilización. Y de hecho ahí yo solo vi también, sectores tiran piedras contra la policía que estaba sentada en el Congreso. Eso también fue así. El tema es que hasta ahí se había organizado, se había generado una situación más o menos caótica adelante, en esos metros adelante. El resto de la manifestación estaba tranquila atrás de la Plaza de los Congresos, que es una plaza muy grande. Pasan los minutos y comienza una respuesta muy violenta por parte de la policía. Cuando pasa un rato más, y ya claramente la zona del Congreso empezaba a estar despejada, no corría ningún peligro ni el edificio del Congreso, ni la sesión de los diputados que estaba sucediendo ahí, empieza efectivamente a haber una racia muy fuerte por parte, sobre todo de policía motorizada, de motos, que empieza a disparar gases lacrimógenos a la altura de la cara, empieza a disparar perdigones que empiezan a herir a las personas. Ahí ocurren las escenas que después se vio mucho en la televisión, un policía gaseando a un viejito, un jubilado que estaba ahí solo. ¿no? Una serie de situaciones de una represión desatada. Recordemos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Voy a leeros para que tomemos un poco de dimensión. La crónica de Ailín Bulentini, periodista de Página 12, ese día, el día posterior, que dice: la coordinación de SAME del Hospital Argerich dijo a este diario que los hechos al cierre de esta edición que seguían asistiendo heridos eran incontables. Un joven de 19 años que estaba en grave estado por haber sido atropellado por un camión cisterna, lo describió. Las ambulancias asistieron en la zona a varios manifestantes con la espalda y el pecho rematados a perdigonazos. En el Hospital Santa Lucía, especializada en la visión, fue asistido un manifestante que perdió un ojo de un perdigonazo de goma durante el desalojo represivo de la policía de la ciudad, al mando de Horacio Larreta, se había desplegado temprano en la Plaza de los Congresos. Se acercó a pedir ayuda a una carpa de la policía y le pegaron ahí también, advirtió un compañero. Por un impacto similar, una colaboradora de este diario perdió un diente y 2 fotógrafos de Página 12 recibieron impactos en la cara y las piernas. Durante la tarde, el Instituto Patria y el bar de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que están ahí, sirvieron de estaciones sanitarias. Por allí pasaron decenas de heridos. Y leo un parrafito de también otra crónica de Irina Hauser que dice: las comisarías porteñas
estaban colapsadas ayer a la noche por la gran cantidad de detenidos que la policía de la ciudad se llevó de la zona del Congreso y sus inmediaciones, al punto que empezaron a pasarlos una dependencia policial a otra porque no entraban. Según los números que manejaba el juzgado federal de Sergio Torres, eran 59 los detenidos constatados. Los organismos de derechos humanos tenían a última hora un listado de 85, que estaban distribuidos en las comisarías 4, 5, 6, 13, 15 y 30. Bien. Digo esto también porque, y esto con todo el amor del mundo, vieron que por ahí ahora hay gente que hace como, se lo toma un poco en joda, que te detengan. Esto no pasó en el 78, estamos en el 2017, fue hace 6 años. Esto pasó ayer. Ahora esto no termina entonces, y esto es lo que hay que explicar, termina con la aprobación de la reforma previsional, pero al mismo tiempo termina con el comienzo del final del gobierno de Macri. Si les parece, quieren escucharlo al propio expresidente, a ver cómo lo contaba en una entrevista con Joaquín Morales Solá en el 2020. Hacía 3 años que había ocurrido eso, hacía un año más o menos que había salido del gobierno. Otro tema más grave que también lo tomo como un aprendizaje. Aquel diciembre del 2017, después de esta increíble elección, 2 meses después, asistimos a un espectáculo terrible, ¿no? El masismo y el kirchnerismo colapsaron la primera reunión. Monzó tuvo que suspenderla una segunda reunión, y en esa segunda reunión nos tomaron la plaza, 10 toneladas de piedra, salió de ahí, pero se quebró el gobierno. Ahí todos entramos en una actitud defensiva. Empezamos a tener todo tipo de problemas, leyes que teníamos que vetar porque eran todas contraproducentes para el país, hostilidad creciente, vino la sequía, vino el problema de la financiación con el conflicto Trump y los chinos, y ahí ya el modo defensivo me llevó a perder la capacidad de escuchar. ¿El modo defensivo me llevó a perder la capacidad de escuchar? Está bien, para mí es una gran reflexión de él, Es una reflexión, me suena auténtica. Sí, porque cuando pasás a tener, a creer que todo lo que haces se te va a venir en contra, primero te pones defensivo y eso hace que alguien que está todo el tiempo así se cierre. Me parece lógico, a mí me parece una explicación política. Uh-huh. Así como hay muchas veces que hablan y dicen cosas que sí, mira, esto no le encuentro el sentido. Está describiendo. Y está diciendo algo más, me parece, todo esto que estamos contando, y es que en la sociedad argentina siempre tenemos que tener en cuenta que funcionan 2 planos. Hay un plano del político, institucional, que tiene sus reglas, que tiene su desarrollo. Como vos decías, bueno, a ver cómo votaron en ese momento los peronistas en el Congreso, en esa coyuntura, entonces. Y después la sociedad argentina tiene una dinámica que no es completamente independiente de la política, por supuesto están vinculados, pero tiene una autonomía relativa, digamos así. Si vos esto alguna vez ya lo hablamos acá, si vos vas a la historia argentina, te va a resultar bastante simple rastrear momentos, para usar la palabra Macri, de quiebre, a partir de movilizaciones populares. El 2001 tenés otro ejemplo, el propio 1945 tenés un ejemplo, mayo del 73 tenés otro ejemplo, podríamos seguir. Y me parece que el 2017 también es un ejemplo. Entonces, me parece que ahí hay que anotar eso, porque en parte, porque un gobierno como el de Macri, que había sido revalidado, que había logrado aprobar la ley y que había reprimido, como reprimió, al otro día el mundo siguió girando. Quiere decir, no es que vino, no sé, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo, no, esto que pasó es terrible, ni frenen cambiamos todo. El gobierno, nada, pero evidentemente algo sí pasó. Pero algo pasó. Más invisible, pero Exacto. algo pasó. Sí. Digo, más invisible en lo inmediato. O no, por eso te hablo de los niveles. O no en el nivel de la política inmediatamente, porque para eso va a haber que esperar. Después vendrán recién el 2019 las elecciones y todo eso. Pero a nivel social empezó a pasar otra cosa. Sí, igual él hace referencia a que ese hecho le hace perder toda la capitalización política de la elección pasada. Claro. Porque él hace eso, mira, ganamos una elección y al poquito tiempo pasó esto y de ahí para acá perdí todo. Si vos te pones a pensar, porque la sociedad argentina es jodida. Es difícil. ¿Cuál fue el momento de mayor poder de Cristina Fernández de Kirchner?
2011. 2011. 54%. Entonces, Sí. ¿Cuándo fue, Pitu, el indoamericano? 2010, diciembre del 2010. Ahí nomás, un poquito antes. Sí. ¿Cuándo fue la cuestión de los trenes? 2011. 2012. 12. Apenas pasada la elección. O sea, todo en Argentina dura poco. O sea, o los vientos. Digo, vos Cambia decías, rápido todo. 2011, Cristina, 54%. Bueno, durante 5 años no le preguntó a nadie nada. No, la verdad que no fue así. Lo del indoamericano yo pensé que había sido después de la elección. Fue un poquito antes. Fue el diciembre del 2010. Digo, pues la seguridad también empezó a ser un tema ahí. Empezó, digo, ¿no? Bueno, a lo que voy es que. Al mismo tiempo, 2012 fue un año de muchísimos avances y conquistas. Sí, pero de vuelta tenés que ver los planos. Porque si uno se queda en un solo plano, te podés comer la curva. Si vos te quedas solamente en el plano político, en el plano de la gestión, ves un tipo de cosas. Si vos decís, Julia, fue un momento de grandes avances, en algún sentido sí. Ahora, en términos de legitimidad social, se te empezó a socavar ahí, a Cristina se le empezó a socavar ahí. Y el 2013 ya va la elección dividida, con Massa por afuera. Y una elección que pierde. ¿Sí? ¿Y no es ese año el que hace referencia Maslatón a esos meses en donde el kirchnerismo generó miedo, según él? Sí, después está la cuestión de asignar responsabilidades. Claro, Yo lo que sí, digo. Eso, No, porque Malatón la lo que típica dice falacia es- de como acá te zarpaste, luego te castigamos. Fue culpa tuya porque te zarpaste. Claro, Cuando yo- en realidad fue aprovechar un momento De poder político. de potencia para generar nuevas conquistas. Sí, no me quiero meter en ese coyuntura que es otra y yo creo que es complejo y que también habría que empezar a salir de los lugares más cómodos ahí. Coincido, simplemente digo, siempre hay que registrar que hay dos planos. Esos dos planos tienen su independencia en algún punto de funcionamiento. Las sociedades tienen forma de responder. En la Argentina, en general, es con la movilización. Yo hacía referencia a esos otros hechos porque también al final fueron movilizaciones. Sí, que ya no es algo exclusivo de las izquierdas en la Argentina. No, para nada. Porque las movilizaciones en estos últimos años, antes sí, los que movilizaban en los sectores progresistas y de izquierda en la Argentina. Desde un tiempo para acá, la derecha tiene su margen de movilización y ahí También. lo vimos con Nisman y un montón de veces Exacto. en la calle, ¿no? Totalmente. Volvamos a 2017 y al presente en algún punto. Me parece que está bueno pensar de vuelta en estos niveles, porque por ahí, de acuerdo a cómo salgan las elecciones y demás, esa sociedad va a tener que volver a dar respuestas. Quiere decir, va a tener que volver a tener cierto protagonismo también en las calles. Yo lo que digo es, para también, porque ahora están, lo que yo veo de Bullrich, de Larreta, de Cambiemos en general, están jugando, ¿no?, a esta idea del miedo. O sea, mirá que yo vengo y me la rebanco. Y vos decís, mirá, vos ya viniste, ya reprimiste y no te la bancaste. ¿Por qué no te la bancaste? Falta un dato en la cronología que acabo de decir. Ellos, y creo que ahí empieza a haber una narrativa, pero solo narrativa y no verdad, hablan de los kilos de piedras. Claro. Insiste, ¿no? Nos Toneladas. tiraron 14, 10, 28 kilos de toneladas de piedra. Y ahí está, bueno, la verdad que no es ahí el problema. El problema lo tuvieron después. Porque este día, con todos estos heridos, estas marchas La ley gigantes, salió. salió. Pero ese día a la noche, en todo el país, y los que nos están escuchando de otras ciudades lo pueden atestiguar, hubo un cacerolazo Sí. masivo. La ciudad de Buenos Aires, Sí. en Rosario, en Córdoba. Sí. Ahí se les quebró. ¿Por qué? Porque, viste, cuando lo dijo ahí me prendió la luz. El cacerolazo fue lo que terminó de culminar todo ahí. Porque fue la sociedad. Sí. Es el imaginario. Esto lo hizo la sociedad. Sí. Esto no es el gordo mortero, El esto gordo no es mortero. Cristina, esto es la gente. La gente dijo, che, esto me parece una cagada. Todo bien, te votamos. Ahora, esto No. esto es cualquier cosa. Y ese inicio de desconexión me parece que está bien registrado por Macri. Sí, ahí dejé de escuchar. Exacto. Ahora, contra eso no tienen respuesta. Ellos pueden amenazar a que el próximo manifestante, entonces en vez de una perdigonada le van a tirar 3 y en vez de un gas van a tirar 4. Hay que ver cuán elástica es la sociedad argentina para eso.
Por eso es una sociedad que en los últimos 40 años no bancó la represión. Otro hecho de ellos que los tiene como lacerados internamente es lo de Santiago Maldonado. ¿Recordá usted por qué es tan importante esas dos batallas para yo decir, mira, la verdad, tu mayor problema no va a ser un movimiento piquetero de izquierda tirando piedras, ni va a ser no sé, otro artesano en el sur, que no van a hacer eso los problemas de un gobierno de derecha en la Argentina. Ellos apuntan a eso porque tienen que construir una idea, que el problema es que la idea está basada en algo irreal. Esta idea que es el orden como idea suprema, que ellos vienen a poner orden y que se termina es este desorden, cuando en realidad lo que les pasó, por lo menos en esta última coyuntura del 2017, para mí clave, es que ellos intentaron por primera vez aplicar el programa en términos sistemáticos. Vamos, una ley para cambiar esta reforma, este sistema jubilatorio que no nos sirve. Ahora se plantean un montón de leyes que son más complejas que esa. Reforma laboral, algunos plantean volver a la FJP, un ajuste en las cuentas públicas brutal, cerrar aerolíneas, la discusión es si privatizan o cierran aerolíneas. Bueno, todo eso va a generar muchísima mayor reacción social. También en estos términos que les digo yo, que no va a ser solamente de sectores ultrapolitizados. Digámoslo de otra manera, Pato, Horacio, el problema no vamos a ser nosotros. Los cucas. No va a estar ahí. El gordo del mortero. En lo más mínimo. El problema es que tu plan va a llevar a que un montón de gente vuelva a sentirse afuera. Y contra eso no hay mucho remedio. Creo que hay un solo remedio. Por supuesto que la represión no sirve. No, porque los que te bancan la represión se dan vuelta a la hora. Cuando ven 2 tiros de más, dicen, no, esto no era. Pero recién dijiste que quería represión. Pero y además vos fijate, vuelvo un segundo, por ahí estamos medio desordenados, pero cuando vos, Julia, nombrabas muy bien otras cosas que ya había hecho el macrismo, despidos, no sé qué, bueno, eran todos ataques, si querés, como sectoriales. Entonces el que saltaba era, yo me acuerdo, estaban los trabajadores, no me acuerdo si era del CSK, sí, que no les o de fabricaciones militares. Del INTI también no eran, que estaban ahí al costado de la General Paz. Porque también después lo que pasó pero fue al final del gobierno macrista, terminó habiendo más empleados estatales de los que. Bueno. Pero ellos al principio venían y daban su propia señal, era echar gente. Pero eran señales acotadas. Sí. Entonces la respuesta y al social, propio electorado. Claro, entonces la señora que estaba en su casa mirando lo que sea, o televisión o no, decía, bueno, esto le está pasando a otro. Con la reforma jubilatoria, eso le pasó a todo el mundo. Todo el mundo tuvo una opinión. En general, gente que vio que iba a cobrar menos o que su perspectiva, más allá de los números finitos, era que eso era una reforma que no era para aumentar las jubilaciones. Entonces me parece que yo tendría muy en cuenta ese capítulo y entendería por qué ellos detectan que ahí hay un punto. Yo creo que hacen muy bien en ver que ahí tienen un problema. Obviamente, la diferencia está en la solución. Uno diría, mirá, el consejo que te doy gratis es no hagas lo mismo. Vos querés hacer un gobierno con tus ideas y demás. Si vos te encontraste que la sociedad argentina responde a la escala que responde, aún sin organización política, aún con un liderazgo, porque en ese momento Cristina medio ni cortada ni pinchada, no estaba en el centro de la escena. Aún así, vos no pudiste avanzar más. Macri lo dice en el fragmento. Después de eso no nos animamos a mandar otras leyes. Entonces, la lógica sería decir, bueno, vamos a hacer algo más moderado. ¿No? Bueno, que la propuesta sea la profundización, yo no lo leo en clave de valentía. Lo veo en clave de que no tiene un plan. Y entonces lo único que dice es redoblo la apuesta. Claro. Ahora, la verdad que no parece tener buenos augurios el gobierno. Ganar elecciones se pueden ganar. Está en el plano que decíamos de lo político. Ahí van bien, los dirigentes se equivocan, acierta, le cae bien a la gente, le cae mal. 1000 cuestiones. Aparece Milei, no sé. Tenés malos gobiernos, bueno, otra cosa. Ahora, en términos sociales, y eso me parece que nosotros tenemos que cada vez recuperarlo más como idea, me parece, es que nosotros tenemos un acervo cívico, democrático, participativo. Fíjate, insisto, los que cacerolearon no fueron los que fueron a la marcha. Eran otros sectores.
Sí, claro. Seguramente no se hubieran movilizado. Y muchos de esos que cacerolearon antes de la represión no estaban tan en contra de la represión. Seguramente. Se dieron vuelta ahí en el transcurso del día. Eran votantes de ellos, era la ciudad de Buenos Aires, son las grandes capitales donde ellos habían arrasado. Claro. Entonces, me parece que ahí hay un problema real. Para pensar cuando a veces nos invade, ¿no?, el temor a si ganan esta vez van a avanzar. Bueno, primero, la historia muy, muy, muy reciente es esta. No es una historia de triunfo. Obviamente que ellos podrían tener una derecha podría tener una carta ganadora, que es acomodar de una manera lo económico. El menemismo fue eso, ¿no? Acomodó al final lo económico, lo inflacionario, y eso sí les habilitó una serie de reformas estructurales. Pero nadie está ofreciendo eso hoy tampoco. Pero no casualmente aparecen recetas mágicas como la dolarización, que yo creo que son intentos mágicos de volver, ¿no? Como quien quiere volver a su sueño inicial, que era ese menemismo noventoso, del cual nunca la historia no se vuelve a repetir. Pero sí me parece que, así como la historia no se repite, hay algo que es constante, por lo menos hasta ahora, desde el fondo de la historia de nuestro país y desde el retorno democrático más, que es que la sociedad argentina, cuando algo no le gusta, se moviliza. Y lo hace en términos multipartidarios, sin necesidad ni siquiera de un liderazgo, y con una respuesta tan policlasista que gana. Como en el 2001. Que también fue realmente una alianza muy transversal. Exacto. Ahora esa alianza igual hay que empezar a construirla también culturalmente. ¿No? Claro. Digo, hay que empezar a entender eso. Yo creo que esa también es una forma que está buena de salir del debate actual de no, ahora son todos fascistas, votan a Milei. Veamos la sociedad cómo actúa, nuestra sociedad, la Argentina, y actúa de esta manera. Y la verdad que en los últimos años, a pesar de ser años muy malos, de mucha descreimiento, el 2017 era un año así. Acuérdense ustedes, se venía, estaba Cristina, el kirchnerismo había perdido las elecciones. Estaban todas las acusaciones de corrupción que parecían que tenían mucho fundamento. Estaban los bolsos de López, ¿no? Había una deslegitimación muy grande. Desfilaban los funcionarios esposados. Exacto. Todos los días había un funcionario esposado. El macrismo triunfante. Sí. Que parecía que además lo acompañaban los vientos de la historia, más o menos. Sí. Además Bullrich ganando a la Cristina. Bueno, y te encontrás con esto. Pero meses después nomás. Ahí nomás. Entonces, y esto que te encontrás es complejo. No es que esto es porque hubo 10 valientes que se bancaron. No. Esto fue la sociedad argentina de distintas maneras. La CGT haciendo paro, algunos diputados bancando en el Congreso, afuera del Congreso una manifestación que era variopinta. ¿Te acordás que igual los diputados también gaseados que después se ponían leche en sus despachos? Claro, sí. Totalmente. Por eso ocurrió todo eso. Sí. Y una respuesta más silenciosa, pero para mí determinante también, que fue esa noche madrugada, donde, porque acá sí está estando el fantasma del 2001. Sí, ¿entendés? O sea, Néstor lo tenía, Cristina lo tenía, Macri lo tenía, ¿no? Y es esta idea de que cuando la sociedad dice esto no me gusta, lo expresa. No es una sociedad que se calle. Entonces, era traer este ejemplo de la historia que me parece que tiene que ver con lo que nos está pasando, con lo que puede venir o no, depende de cómo salgan las elecciones, y esta anécdota. No tan anécdota que los dos candidatos de Juntos por el Cambio, los precandidatos, uno estaba a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y otro de la Policía de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Que lo demuestre. Muy bien, Fede. Excelente columna, Fede. Muy buena. Te la voy a recontra choricear en Duro de Mar, en algún momento la voy a... No me la chorees antes vos. Ya te la grabé toda, amiga, ya está, ya moriste. Moriste ya. Así que primeriala porque te gano. Ya. No, me preguntaron por las dinastías chinas hoy. Me siento un poco... No, porque ya a mí no me gusta cuando empezás a hacerte desear, porque ya sé cómo sos. No, pero ya van a venir. Hay una en Netflix, el primer emperador, ¿no? Ah, no vi, ¿en serio? Sí. Sí, el otro día lo vi. El primer emperador chino. Para mí ya Fede está más arriba. Pero hay que, no, yo consumo todo. Pero hay que buscarla. No la vi, pero hay que ver si es histórica o si es muy falopa. Hay que verla, porque Netflix es bastante falopita. Sí, también pasa. Muchas gracias, Fede Vázquez. Entonces, esta columna fue grabada, será subida a YouTube en breve. Así que ustedes ahí la pueden ver, compartir, ni hablar, que está recompartible, comentable, me gusteable. Y está para cosas. debate en la básica. Bien, hoy se cumplen 30 años.